Bien, buenos días, tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos en esta conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción con el ciclo de conferencias magistrales de España, México y Estados Unidos. Por el día de hoy tenemos la participación de España a cargo de la doctora Milagros Otero Parga con el tema Decencia, Transparencia versus Corrupción y Opacidad, a quien agradecemos su generosa participación. Gracias, doctora. El Consejo de Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, por mi conducto, agradece la presencia de todas y todos ustedes, ofreciéndoles una atenta disculpa por no mencionar a las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, de las instituciones públicas, privadas, del sector académico, empresarial, organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos y municipios de nuestro estado de Durango, así como todos los servidores públicos de las diferentes instituciones que están hoy con nosotros presentes. Además, nos acompañan de los estados de la República, como son el Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Iniciamos con la primera conferencia del día de hoy. Comentarles que las preguntas deben de hacerse por el chat, ya que por obviedad de tiempo sería muy difícil contestar la mayor parte de estos cuestionamientos que le hagan a nuestra ponente del día de hoy. Sin embargo, la doctora Milagros Otero Parga ha considerado que una vez que hayan hecho sus preguntas, con mucho gusto, por la página web de la celda se hará la contestación de las mismas. Si me permite, cedo el uso de la voz al magistrado presidente Antonio Gerardo Gallegos Cisáez. Si me permite, señor magistrado, para entrar en el acto de inauguración. Buenos días a todas, a todos. Un placer estar con ustedes por esta vía que nos permite un contacto muy importante en estos temas tan trascendentales como es el combate a la corrupción, y que si bien la pandemia nos ha hecho tener que recurrir a estos medios, creo que es una ventaja porque podemos estar desde España, desde Estados Unidos, México y dentro de la República con muchos estados, presenciando y siendo partícipes de un evento tan importante como es este. El señor secretario de Gobierno extiende una disculpa. Él estuvo muy pendiente para llevar a cabo la inauguración que estaba a su cargo. Sin embargo, la mesa de seguridad que lo tiene ahorita ocupado en el municipio de Vicente Guerrero le impide de momento estar con todos nosotros. Previa esa disculpa, pues su servidor se permite en este momento saludar a todos, a la doctora Milagros Otero Parga, perdón. Y este día pues es muy importante, es un día que desde 2003 se estableció como Día Internacional contra la Corrupción y que año con año viene tratando de hacer conciencia y promoviendo diferentes acciones para que la corrupción realmente sea combatida y pueda ir a la baja. Es una lucha constante, es una lucha en la que debemos estar todos inmersos, Estado, particulares, empresas, académicos, grupos sociales, etcétera. La Organización de las Naciones Unidas es la que tiene este día con una relevancia importante. Y la intención aquí en Durango del Sistema Local Anticorrupción es darle el realce que necesita para que todos estemos conscientes de la necesidad de participar en el combate a la corrupción. Siendo así, y ante la leve demora que tenemos, pues no quiero hacer más preámbulo y proceder a la inauguración formal de este ciclo de conferencias que tendrá a cabo el día de hoy, 8, 9 y 10, con diferentes ponentes
el día de hoy, repitiendo, la doctora Milagros Ortega Parga, el día de mañana y también pasado mañana. Entonces, siendo las 10:15 del día 8 de diciembre de 2021, declaro formalmente inaugurado este ciclo de conferencias en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Muchas gracias a todos. Me permito enseguida dar una síntesis curricular de la doctora Milagros Ortega Parga, a quien le agradecemos nuevamente su participación por conducto de su servidor, el Sistema Local Anticorrupción, el Consejo Coordinador del Sistema, el Consejo de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva. Muy agradecidos con usted, doctora, muy amable. Milagros Ortega Parga nació en Santiago de Compostela en 1960. Es doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela desde 1987. Profesora titular desde 1989 hasta 2011. En la actualidad catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Es autora de 21 libros y 148 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Los temas a los que presta mayor atención son axiología jurídica, derechos humanos, historia del pensamiento jurídico, argumentación jurídica y mediación. Es profesora invitada en algunas de las más prestigiosas universidades de Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y Montevideo. Ha sido visitante de México, ha sido conferenciante en las universidades Iberoamericana, Panamericana, Anáhuac, Intercontinental, Autónoma del Estado de México, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Judicial de Durango y Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es asesora académica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Escuela Judicial del mismo estado. Este último organismo la nombró también Magíster Honoris Causa. Es la primera mujer académica numeraria de la Real Academia Gallega de la Jurisprudencia y Legislación. Fue la primera mujer directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, así como la secretaria de la Comisión de Doctorado y tercer ciclo de la Universidad de Santiago. Es también la primera mujer catedrática de Filosofía del Derecho en Santiago de Compostela. Tiene en su poder la Medalla de Plata de Galicia, la insignia de oro de la Facultad de Derecho y la insignia de oro de la Universidad de Santiago. Fue la coordinadora de la Facultad de Derecho para los convenios bilaterales con Latinoamérica. Desde el 2 de septiembre de 2015 estuvo en situación de servicios especiales para haber sido nombrada defensora del pueblo de Galicia. En la actualidad se ha reincorporado a su puesto de catedrática de la Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Con ustedes, la doctora Milagros Ortega Parga. Muchas gracias. Muchas gracias. La agradecida soy yo. Como siempre soy o tengo que agradecer a este país, a México, que es mi país de adopción. Yo soy española, soy gallega, pero desde luego soy mexicana de corazón y siempre me he sentido feliz de poder estar en México, en todos estos lugares que se han mencionado y en algunos otros. He estado en Durango también y he quedado absolutamente prendada del cielo de Durango. Pero lo que más me gusta de Durango no es el cielo, sino las personas. Los habitantes de Durango siempre me han acogido de una forma excepcional, siempre me han hecho sentir no de la familia, porque en realidad la familia te toca la que te toca, pero a los amigos los eliges y por tanto yo me siento amiga de todos ustedes, si me lo permiten, y me siento muy honrada y muy agradecida con el Sistema Local Anticorrupción por esta generosa invitación que me han hecho en el día de hoy para nada más y nada menos que abrir la jornada de conferencias para festejar el Día Internacional contra la Corrupción. Es un honor que yo acepté en su día, pero que sepan todos ustedes que agradezco desde mi corazón. Ojalá y yo sea capaz de corresponder a todo el afecto, a toda la simpatía, a toda la cordialidad que he recibido siempre de todos ustedes y que realmente espero poder seguir recibiendo, porque mi intención es poder, pero rápidamente, volver a México presencialmente y no por estos medios que bueno, efectivamente son lo menos malo,
pero son malos. A mí me gusta, desde luego, poder mirar a la gente a los ojos, poder estrecharles las manos, poder abrazarlos y poder, si es posible, pues tomarnos también unas cervecitas, que me gusta mucho la cerveza mexicana. Al tequila me cuesta un poco más, pero la cerveza mexicana me gusta mucho, es muy, muy agradable. Bueno, pues dicho esto y en un clima de afecto y de amistad, como creo que es el que nosotros tenemos que mantener y a mí me gusta mantener siempre, pues me gustaría hablarles del tema que he propuesto para la conferencia de hoy, que se llama Decencia y Transparencia versus Corrupción y Opacidad. Les prometo que no voy a ocupar más que unos 45 o 50 minutos, que es el tiempo que me han asignado. Yo soy siempre absolutamente respetuosa con el tiempo, porque creo que lo demás pues es una falta de respeto para las personas que me escuchan. En la actualidad, la corrupción se ha convertido en una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos, de las personas, porque casi con carácter generalizado, esta corrupción se ha convertido en un fenómeno globalizado del que pocas o quizá ninguna sociedad o institución se ve libre, porque involucra a muchos de los representantes del pueblo, relacionándolos con una cantidad excesiva, ingente de asuntos que podríamos denominar turbios, ya sea relativos a la percepción, por ejemplo, de cantidades de dinero opacas para el fisco, ya sea por financiación ilegal de partidos, ya sea por malversación de fondos públicos, por el uso indiscriminado de la fuerza, por el narcotráfico, en fin, por las diversas formas de abuso de poder que todas ellas, y una a una y de forma conjunta, pues conducen a el terrible fenómeno que podríamos denominar como el de la corrupción. Nos encontramos ante un problema, ante un fenómeno que desde luego hay que combatir. Y para combatirlo es fundamental mirarlo de enfrente, enfrentarlo sin miedo, evitando sucumbir ante la tentación de pasarlo por alto, caminando casi como de puntillas sobre él, pensando que si cerramos los ojos, si no lo miramos de frente, porque no nos gusta, porque no nos agrada, a lo mejor y tenemos suerte y termina por desaparecer. Pero lo cierto es que esto nunca sucede. Los problemas están ahí y no afrontarlos significa simplemente cobardía. Una cobardía que hace daño a las sociedades, no solo por el mal ejemplo que supone, sino también porque quien conoce la corrupción y no la enfrenta de alguna manera, se hace cómplice de la misma. No estamos ante un problema que no nos afecte. La cuestión no se zanja haciendo un examen de la actividad personal y tranquilizando nuestra conciencia, entendiendo que, bueno, es un problema de otros. Frente a la corrupción, la tolerancia debe ser cero y debe ser cero a nivel personal. La respuesta parece sencilla, al menos en cuanto a lo que se refiere a la situación global, pero se complica porque implica a otras muchas personas y a nuestro juicio, a mi juicio, cobra singular relevancia cuando se refiere a los poderes públicos. Porque si es grave que cualquier persona sea corrupta, es mucho más grave que los que sean corruptos pues sean los poderes públicos. Como fenómeno global, la corrupción es una actividad que trastoca la propia naturaleza de las cosas. Es así porque las consecuencias de la corrupción, hacen que las personas o las instituciones que las practican utilicen su poder para obtener beneficios que no les corresponden, abusando del poder que les otorga su cargo. Dice la Comisión Europea que la corrupción es el abuso de poder o la incorrección en el proceso de toma de decisiones a cambio de un incentivo o de una ventaja indebida. Quien utiliza la corrupción para alcanzar sus fines actúa como un tsunami que lo destruye todo, como un fenómeno que arrasa a su paso todo lo que de digno y hermoso existe en el servicio público. La repetición de este tipo de actuaciones corruptas generan, además, en quien las realiza y en quien las consiente, un cambio de paradigmas valorativos que afectan a la sociedad a todos los niveles, produciendo una alarma social que va en aumento. Una alarma social que reclama un ejercicio de responsabilidad conjunta,
que pasa por romper la complicidad a fin de que los ciudadanos perciban el cambio y vuelvan a confiar en sus representantes, porque aunque la necesidad de establecimiento de reglas de conducta que gobiernen la vida de los seres humanos en sociedad resulta fácilmente defendible, su existencia no es hoy ni ha sido nunca garantía de justicia. Los ciudadanos solo volverán a confiar en sus representantes cuando sientan que estos son de verdad voceros de la justicia, cuando sientan que de verdad sus gobernantes o sus representantes llevan la voz de la justicia. Y todo esto afecta de una forma muy especial a la política. Entiendo que la política es un arte. Es realmente una de las artes más antiguas y nobles que existen. Es la actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Y si entendemos por asuntos públicos aquellos que afectan al bien común de la sociedad, resulta fácil deducir que la política es el arte reservado a personas especialmente capaces y preocupadas por servir a la comunidad. Si ahora mezclamos la política con la democracia, caemos en la cuenta, además, de que las personas que en la actualidad se ocupan de los asuntos de la sociedad buscando el bien común son los que el pueblo ha elegido para desarrollar este trabajo, es decir, son aquellos a los que sus conciudadanos reconocen mayores y mejores méritos para gobernarlos. Y si todavía complicamos un poco más las cosas, desde luego, en el fondo con el afán de simplificarlas, y nos ocupamos ahora de analizar qué es el bien común, podemos responder que es el bien de todos aquellos y que debe prevalecer sobre el bien de unos pocos. De modo que uniendo todo, se puede entender que la política es el arte de gobernar de acuerdo con la voluntad de la mayoría a fin de conseguir el bien común para una comunidad de referencia. La política es una actividad, de modo que no puede realizarse por sí misma. La política necesita del concurso de los políticos, necesita de la actividad de los políticos que se convierten así en las personas encargadas de trabajar para la comunidad mediante una previa designación realizada en clave de mayorías. Los políticos son elegidos por el pueblo para trabajar para ellos y los eligen porque confían en ellos, porque creen que van a emplear sus mejores esfuerzos para mejorar la vida de los ciudadanos. Y así debería ser. Y sin embargo, la realidad es que en la actualidad el pueblo se siente defraudado, desconfía de sus políticos, de sus gobernantes, de sus jefes, de sus jueces, teme por sus intereses, se siente perdido y tiene miedo. La corrupción y sus efectos golpean a todos los países en mayor o menor medida. Es así y ha sido así desde el principio de los tiempos. En realidad existe documentación de civilizaciones antiguas como los egipcios o los romanos en los que se da cuenta de prácticas abusivas, y es que la corrupción se ha ido perfeccionando, extendiendo y afianzando progresivamente en los países en los que no existe una clara separación de poderes ni tampoco mecanismos fuertes de vigilancia social. El abuso de poder, consecuencia de la concentración del mismo, es el campo de cultivo adecuado para superar la frontera entre la necesaria discrecionalidad de los poderes públicos y la indeseable arbitrariedad de los mismos. De modo que no se sabe distinguir entre discrecionalidad, que es algo que precisan los poderes públicos, sustancialmente los jueces, y arbitrariedad, que no solo no la precisan, sino que es inaceptable. Los ciudadanos protestan, el pueblo se queja y tiene derecho a hacerlo. Mostraré algunos ejemplos de la situación de México y de España, y no pretendo aportar datos exhaustivos, sino simplemente aquellos que prueban las afirmaciones que estoy realizando y que servirán de base para las valoraciones y propuestas de futuro. Comenzaré por la situación española. Tomaré como base los barómetros de encuestas oficiales realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, y seleccionaré algunas informaciones para terminar con las últimas. Voy a darles algunas cifras, pocas porque a mí no me gustan nada las cifras y porque creo que los números, a pesar de que pasan por ser la ciencia más absoluta, son equívocos, porque a los números se les puede hacer decir
aquello que se quiera que digan. Entonces a mí no me convencen mucho. Pero en todo caso, en este caso creo que es una tópica la de los números que puede servir. Pensemos vamos a tomar como fecha de referencia, por ejemplo, el año 2012, que está suficientemente alejada. En el año 2012, el 37,9% de los españoles consideraba que la situación política era mala, el 36,2% muy mala. Interrogados como era en el año anterior, por ejemplo, el 46,6% dijo que era más o menos igual de mala y el 43,7% peor. Cuando a los españoles se les pregunta por la corrupción, o más bien por los problemas fundamentales que considera que tiene su país, en el año 2012, como les digo, para tomar el problema desde un poco antes, el 77% de los españoles opinaba que el principal problema de España era el paro, es decir, la ausencia de trabajo. Los problemas económicos era el siguiente e inmediatamente después la clase política y los políticos. O sea que si nosotros separamos lo que son los problemas derivados de la falta de trabajo y los problemas económicos consecuentes con la falta de trabajo, los ciudadanos españoles consideran que el principal problema que hay en España es su clase política y la corrupción que deriva de eso. En el año 2013, el problema todavía, o la proporción todavía había aumentado y desde ese momento siguió aumentando. Bien es cierto que la preocupación aumenta en el momento en que surge a lo mejor un gran escándalo. Pero para mí el problema no es el gran escándalo que se puede producir en un momento determinado. El problema es ese goteo de pequeños escándalos que se están constantemente dando y que hacen que los ciudadanos desconfíen de sus políticos, que son precisamente aquellos en quienes más deberían confiar, porque los votaron para que les sirviesen y para que buscasen la justicia. Confían, consultando el mismo baremo del cual les hablé, del Centro de Investigaciones Científicas de España, de este año, del mes de noviembre del año 2021. Claro, la situación ha cambiado notablemente porque el principal problema que entienden los sanitarios o los españoles, igual que yo creo que los habitantes del mundo entero, son sanitarios. La pandemia ha venido a trastocar todo. Entonces el primer problema ha pasado a ser el sanitario. Pero ya inmediatamente después del sanitario están los mismos. El problema económico, el problema de falta de trabajo y el problema de la corrupción, el problema de la falta de confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. Fíjense que he tomado al principio una fecha bastante alejada, me he ido hasta 10 años atrás. No hemos sido capaces de remover esta situación. Pasamos el problema de la corrupción al tercer puesto sencillamente porque el primero lo ocupa la pandemia y eso es inevitable. Pero después, inmediatamente después de la pandemia, sigue los problemas económicos, los problemas del paro e inmediatamente la corrupción. La economía, la falta de trabajo son problemas evidentemente muy preocupantes y que serán siendo preocupantes hasta la actualidad. Esos problemas son problemas que a lo mejor no somos tan capaces de resolver o no se pueden resolver, digamos que únicamente con un ejercicio de voluntad. La corrupción sí. La corrupción sí. La corrupción es una elección, o la no corrupción es una elección de cada país, y no de cada país en su conjunto. Yo me atrevería a decir más. Es un problema de cada ciudadano por separado. No se vale que nosotros echemos la culpa de la corrupción a los poderes públicos exclusivamente, a los políticos. Cada uno de nosotros, cuando acepta o propone algún acto de corrupción, está contribuyendo de forma individual, pero de forma muy importante, a que la corrupción crezca en el país. Y por lo tanto somos responsables de ello, todos nosotros. No podemos vivir, ya somos mayores de edad, queremos ser libres, queremos ser independientes, queremos ser absolutamente autónomos y debemos serlo como país. Pero entonces, si queremos ser todas esas cosas como país, tendremos que ser absolutamente responsables también como personas. La primera vez que cada uno de nosotros realice un acto de corrupción, está fallándose a sí mismo, está fallando a su país y está fallando a todas aquellas personas que están dedicando su vida a combatir la corrupción. Entonces no es un problema de los otros, no es un problema de las otras personas, es un problema personal,
de todos y cada uno de los ciudadanos que forman un país. ¿Qué sucede con el caso mexicano? Pues ya les pido disculpas por tratar de analizarlo. En realidad, el caso mexicano no lo voy a analizar porque sería una falta de respeto por mi parte, puesto que ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Pero yo creo que la situación no es muy diferente. Según los datos obtenidos o ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 91,8% de los mexicanos estima que la corrupción es prevalente en la policía y el 88,6% afirma que también lo es en los partidos políticos. Cuando los mexicanos son preguntados por los problemas fundamentales que afectan a su país, el 69,2% afirma que es la inseguridad y la delincuencia, y el 54,6% entiende que el principal problema es el desempleo, y el 52,5% otorga ese dudoso honor a la corrupción. Fíjense que no es una situación muy diferente a la de España. Sencillamente México es un país muy grande, España es un país muy pequeño. Entonces, pues bueno, las cifras se pueden variar, se pueden cambiar, puede haber muchas más personas que contesten de una manera o de otra, pero eso no creo yo que altere tanto las proporciones o la incidencia de los problemas, sino, como les digo, los números cambian por el elevadísimo número de personas que viven en México, que son mexicanos, y en comparación con las personas que vivimos en España o que somos españoles. La lectura de los datos, de todos estos datos, muestra que las realidades de España y de México son diferentes, pero muy próximas. Y en ambos países, tanto en España como en México como en España, la corrupción se extiende y se considera un problema en todos los ámbitos. En ambos países existe un importante problema social de descontento que va en aumento y que debe ser atajado. Las cifras, como les digo, son diferentes. Lo son porque la base de personas y de problemas a quien se les pregunta pues son diferentes, pero en cambio son iguales en cuanto a que todo problema de corrupción se gesta, se produce en el abuso de poder y en la falta de vigor de los poderes públicos y aún de los ciudadanos individuales para combatirla. Esta es una situación que a día de hoy se ha vuelto tan extendida que parece que por momentos se realiza hasta casi con un cierto grado de aceptación social, lo cual es gravísimo, cuya consecuencia inmediata es que todos protestan o protestamos y nos quejamos por la corrupción que realizan o que toleran otros. Pero en cambio aceptamos las pequeñas corrupciones que nosotros mismos hacemos en escala menor simplemente porque es menor su posibilidad de éxito o porque al fin pues es menos importante el resultado que produce. Los problemas que plantea México y España son diferentes porque también son diferentes las inquietudes que los afligen como países a día de hoy. España se ve sometida, además del problema de la pandemia, que en eso yo creo que estamos muy igualados, España se ve sometida a una crisis económica profunda, cuya lacra fundamental es el desempleo. Nosotros le llamamos paro, que afecta a un porcentaje muy alto de la población, cebándose especialmente en los más jóvenes. Precisamente por eso un amplio grupo de personas todavía considera que ese puede ser el del desempleo el problema más grave. Sin embargo, yo creo que México se ha adaptado mejor a la crisis mundial y está resistiendo mejor los envites de las dificultades económicas. Y eso hace que el desempleo se sitúe no siempre en el primer lugar, sino en el segundo lugar, después de la inseguridad y después de la delincuencia. Curiosamente, el tercer puesto en ranking de problemas que afectan al pueblo mexicano, igual que el que afecta al pueblo español, es la corrupción. Lo situamos en el mismo lugar. Pero me pregunto yo, no nos estaremos confundiendo. ¿No será realmente la corrupción el primer problema y no el tercero? ¿No serán el crimen organizado, la delincuencia, la inseguridad algunas de las consecuencias más claras y visibles precisamente de la corrupción? Sea como fuere, y dejando de lado los números y las estadísticas,
que solo sirven en su justa medida como elementos de medición aproximada y dependientes en todo caso de las muestras sobre las que se apliquen, España y México enfrentan problemas graves de corrupción que deben ser combatidos con tolerancia cero. Esta situación debe cambiar. Los políticos honrados, que yo creo que son la mayoría, deben imponer sus criterios. No es justo que algunos corruptos tengan más peso específico que la mayoría de las personas que trabajan por los demás y que son aquellos que buscan cada día el bien común de la colectividad, intentando servir a aquellas personas que los han votado. La situación debe cambiar porque es contraria a la justicia, pero no solo a la justicia, sino también a otros de los grandes valores que debe proteger el derecho, puesto que afectan igualmente a la dignidad, a la igualdad, a la solidaridad, a la libertad e incluso a la paz y el orden. La corrupción dinamita todos estos valores, dinamita todos estos derechos. La situación debe cambiar en suma porque afecta a la estructura del Estado, porque corroe los pilares de la democracia, porque atenta contra los derechos humanos, porque denigra a las personas que la realizan o la consienten y a quienes la padecen, y porque en suma es el germen de la violencia y del inconformismo que puede conducir, en los casos más graves, a la rebelión y a la consideración de Estado fallido en aquel Estado que la permite. La corrupción ataca directamente los valores que hacen del ser humano un ser diferente del resto de los seres creados, situándolo por encima de todos los demás seres vivos. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son esos valores? A mi juicio, por encima de todos es preciso situar a la justicia. Sería ahora muy prolijo establecer lo que es la justicia, a mí me encantaría hacerlo, pero bueno, a lo mejor se animan y me invitan en otra ocasión y así podemos hablar de la justicia, que es el tema que yo más, que a mí más me gusta. Pero no es este desde luego el momento de hacerlo. En cualquier caso, lo que sí quiero decir es que la corrupción afecta fundamentalmente a la justicia. Dinamita, estropea, entorpece fundamentalmente a la justicia. Pero en el momento en que afecta a la justicia, afecta también igualmente a otra serie de valores y a otra serie de derechos. Afecta, por ejemplo, a la igualdad, afecta a la dignidad, afecta a la solidaridad, afecta a la paz, afecta al orden. Es injusto el aprovechamiento injusto, el aprovechamiento ilícito, la extorsión, la evasión de capitales, el pago de coimas, el abuso de poder y cualquier otra conducta de las que compone el cuadro que normalmente entendemos o conocemos por corrupción. El común denominador de todos ellos, de todos estos problemas, descansa sobre el hecho de conseguir algo que no te corresponde, utilizando para ello la arbitrariedad y el abuso. Y por eso son injustas las conductas corruptas. La justicia es un bien muy preciado, no es solo un valor o una virtud, no es únicamente un principio que genera el origen del mandato de actuar de acuerdo con ella. Desde luego es todo esto, pero también es un derecho activo y pasivo, y las conductas corruptas, todas ellas, atentan contra este derecho y producen un daño incalculable en los individuos, en los poderes del Estado y en las instituciones de la sociedad en su conjunto. Además de constituir un comportamiento injusto, la corrupción atenta directamente contra la dignidad, entendida como la cualidad que otorga al ser humano el papel que le corresponde por su naturaleza. Este papel es desde luego superior dentro de los seres creados, pero no es igual en todos los casos, del mismo modo que tampoco la dignidad, la igualdad o la justicia conducen rectamente entendidas a la identificación plena de los supuestos diferentes. Las cosas diferentes son diferentes y hay que tratarlas de forma diferente para conseguir la igualdad. Para entender mejor este concepto conviene especificar las dos formas más habituales de entender la dignidad. Nos referimos a la dignidad ontológica y a la dignidad ética. La dignidad ontológica es la que iguala a todos los seres humanos por el simple hecho de ser los seres superiores de la creación. Por ese simple hecho, esa dignidad hace que incluso las personas que están en la cárcel acusadas de conductas que han sido injustas deban ser tratadas con dignidad. Pero luego existe una dignidad ética, que es la que diferencia y hace que haya personas que tengan mayor dignidad que otras. Los corruptos tienen menor dignidad ética, tienen igual dignidad ontológica, pero mucha menor dignidad ética.
La corrupción ataca la dignidad del ser humano porque imposibilita la realización de sus derechos y hace que los seres humanos pasen a ser considerados no como individuos, no como personas, sino como cosas. Como cosas a las que se les impone una actuación basada en el abuso de poder, en el ejercicio de la fuerza, en vez de en la igualdad, en la libertad y en la responsabilidad. Y es que, en realidad, la subjetividad no admite grados y se podría muy bien afirmar que todos los sujetos se hallan a la par en cuanto a sus exigencias morales de dignidad, libertad e igualdad. La corrupción se carga todo esto, la corrupción arrasa con todo esto. Otro de los derechos que ataca frontalmente la corrupción es la libertad. La ausencia de límites no constituye libertad, a pesar de que muchas personas así lo entienden. La libertad es el ejercicio o la posibilidad de elegir o de actuar con espontaneidad, pero siempre conscientes de la responsabilidad que implica el resultado de tus actos. Por eso es tan famosa la frase que dice que la libertad de cada uno termina cuando empieza la libertad de los demás. Bueno, pues las leyes del Estado son las que deben garantizar la plena libertad de los seres humanos. Y deben gestionar también los límites a los que debe someterse esa libertad. Y son los servidores públicos en general los que deben asegurarse de que este proceso se realice de la mejor manera posible. Forma que por lo demás no requiere de grandes inventivas, basta realmente con respetar el derecho, entendido en sentido amplio y no únicamente como la ley del Estado. La corrupción implica precisamente una actitud contraria a la libertad, en tanto en cuanto protege el abuso, el libertinaje y la arbitrariedad del más fuerte, desocupándose del más débil. La corrupción supone la negación de la libertad porque olvida la responsabilidad de la actuación, ensombreciéndola con el engaño del todo vale, otros hacen lo mismo, siempre se ha hecho así. Y es que cada ser humano es responsable de su actuación y no de la de los demás, ni de la del grupo que integra simplemente. Han tenido que pasar muchos años y siglos desde que se superó la práctica imperante en el antiguo derecho romano, según la cual las familias y las gens respondían solidariamente por las conductas de todo el colectivo. De manera que una persona podía ser llamada a pagar las deudas monetarias o de otro tipo que hubiese contraído un miembro de su familia. Hoy no es así. Cada ser humano es un ser individual, con derechos y deberes, y como tal tiene que actuar. Por eso debe asumir su responsabilidad, entendida como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente por él. Y de esta regla no están exentos los poderes del Estado, muy al contrario, quizá les afecten más porque tienen más poder, porque tienen más formación y porque son más fuertes. Por lo mismo, no tienen menos responsabilidad, sino que tienen más. Y consecuentemente están todavía más obligados que los ciudadanos individuales a luchar contra la corrupción en todas las formas en que ésta se presente. Otro derecho que ataca la corrupción es la igualdad. Y no podría ser de otro modo, ya que la igualdad suele manifestarse próxima a la libertad. Tomando como base la igualdad como derecho, es posible afirmar que nos encontramos ante una situación de igualdad cuando las personas intervinientes en un acontecimiento cualquiera jurídico pueden o presentan la misma posibilidad de conseguir las mismas cosas con las mismas bases. La igualdad fue uno de los faros guía que alumbró la lucha por el derecho a lo largo de toda su historia, si bien experimentó diferencias en cuanto a su concepción. En efecto, en las épocas en las que los seres humanos vivían sometidos a grandes desigualdades, de modo que unos dominaban a otros, negándoles incluso su dignidad de seres humanos, la igualdad entendida como identidad era el objetivo a conseguir. Así, en Grecia se hablaba, por ejemplo, de la isonomía como identidad y era el objetivo a conseguir. En la actualidad, si me lo permiten, y sé que cuando digo estas cosas a veces genero cierta sorpresa en quien me escucha, yo creo que la única igualdad por la que nosotros debemos luchar es la igualdad ante la ley. En todo lo demás tenemos derecho a ser diferentes, porque nos preocupamos por ser diferentes. Ahí está la dignidad ética. Nos preocupamos por ser mejores, por ser más responsables, por ser menos corruptos y por tanto no somos iguales a los que sí lo son.
Somos iguales en la dignidad básica, en la dignidad ontológica, pero somos diferentes en la dignidad ética. Y en ese sentido, no todos los seres humanos somos iguales. En realidad, igualdad y diferencia son realidades que deben convivir de la manera que deben convivir la igualdad ante la ley o la igualdad de oportunidades. Recapitulando, es posible afirmar que la corrupción es una práctica que debe ser erradicada de la vida social y política, porque ataca directamente los derechos a la justicia, a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de los seres humanos. Ataca, por tanto, a 4 de los pilares básicos sobre los que se asienta la democracia actual, entendida como la mejor forma de gobierno. Pero aún hay más. A nuestro juicio, a mi juicio, la corrupción imposibilita además la vida del ser humano en sociedad porque impide la realización de algunos de los valores y principios garantes de nuestro actual sistema de convivencia social. La consecuencia de esta afirmación es grave porque nos introduce de lleno en el último problema que queremos poner de relieve en este momento. La corrupción no solo ataca derechos y corrompe los cimientos de la sociedad, sino que además favorece el desorden y la falta de armonía en las sociedades, que puede conducir a una situación de rebelión e incluso de guerra. Por eso la corrupción atenta contra la seguridad, porque la seguridad es la situación que dimana de la tranquilidad de saber que todos los derechos y libertades del ser humano están asegurados por un poder, que es el Estado, que garantiza una conducta previsible o al menos susceptible de ser prevista, siguiendo unas pautas de actuación anteriores y suficientemente conocidas y ampliamente apoyadas. Algunos filósofos y juristas a lo largo de la historia estimaron que esta tranquilidad era contraproducente, porque la sociedad necesita un poquito de inestabilidad para que no se conforme. No obstante, en la actualidad es mayoritaria la opinión que defiende la seguridad, tildando la obsesión por no alcanzarla como una desviación patológica. La sociedad persigue y anhela la seguridad, porque entiende que seguridad y justicia no son valores encontrados. La corrupción ataca duramente los cimientos de la seguridad y por lo mismo golpea en lo más profundo de su corazón a las sociedades democráticas y debe ser combatida con todos los medios posibles, porque supone la negación del ser humano como tal, porque ataca la justicia, porque destroza la libertad, porque impide la igualdad y porque conduce a la falta de seguridad, que es el mejor caldo de cultivo para la rebelión. Como hemos visto, como he querido trasladarles, al menos espero haber conseguido hacerlo, la corrupción es un problema que no admite demora. No podemos conformarnos diciendo que todas las sociedades son iguales, que todos hacen lo mismo, porque yo de alguna manera como ser individual me permita a mí mismo o permita a mi entorno actuar con una cierta corrupción o con una cierta ausencia de absoluto cuidado, digámoslo así, o de absoluta ejemplaridad, pues no va a pasar nada, porque al fin hay muchos millones de personas y no va a pasar nada porque yo actúe de esta manera. Ese es un craso error. Ese es un error de bulto tremendo que cometen muchos pueblos, que cometemos muchos pueblos y muchas civilizaciones. Ningún país que admita la corrupción puede ser un país grande. Ninguna persona que admita la corrupción de forma individual puede ser una persona plena. Ningún poder público, ningún operador jurídico que entienda que la corrupción no es un problema fundamental puede ser una persona que pueda considerarse digno representante de la justicia. La corrupción se choca de frente con la justicia, que es el principal valor, principio y derecho que persigue nuestro ordenamiento, nuestro derecho. La situación es oscura. Yo no quiero decir negra porque no me gustan nunca los absolutos, pero digamos oscura, oscurita sí que es. La situación es oscura. ¿Cómo podemos solucionarla? A mí no me gustaría terminar de hablar con ustedes en el día de hoy, aunque terminaremos cuando ustedes quieran, puesto que gustosamente, como ya ha dicho la maestra Lourdes Murguianos, me someto a cualquier pregunta que quieran hacerme, pero a mí no me gusta terminar nunca con un mensaje negativo.
No podemos tampoco decir existe corrupción, la corrupción viene desde los egipcios, desde los romanos, va en aumento, todas las sociedades la padecen, pues ya ni modo. No. Nosotros, cada uno de nosotros, como país, como pueblo, como personas, somos responsables de la pequeña o gran corrupción que se produzca a nuestro alrededor. Y aunque nos parezca que es una tarea excesivamente grande, yo les pido, les ruego que se ilusionen. Sé que están ilusionados porque he hablado con ustedes muchas veces, sustancialmente con las pruebas que hacíamos para ver si esto funcionaba, que milagrosamente funcionó, pues yo les veía la ilusión de la maestra Lourdes, de la maestra Patricia, de la doctora Patricia, en fin, de todas las personas que trabajan ahí, y veía la ilusión que tienen por combatir. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Les pido, por favor, que no dejen de creer que la corrupción es algo que se puede solucionar. Se puede solucionar porque depende de nosotros. Hay otras cosas en la vida que no dependen del ser humano. A veces, por ejemplo, como les decía, la situación económica no depende únicamente del ser humano, depende de muchas coyunturas, aunque bueno, el hecho de apoyar el hombro y de echarle ganas, pues siempre puede resolver muchas cosas. Pero la corrupción sí que depende de nosotros. Sí que podemos remover todos esos obstáculos, no de una vez. No podemos de repente pues, decidir que no queremos ser corruptos y que vamos a destrozar toda la corrupción que existió en nuestros países de origen desde siempre. No podemos a lo mejor de una vez destrozar todas las grandes redes de corrupción que existen, pero sí de a poquito. Poco a poco, cada uno en su ámbito. Yo estoy ilusionadísima con esta idea y yo sé que ustedes también lo están con la creación y con el funcionamiento de comisiones de anticorrupción, de comisiones de transparencia. Simplemente el hecho de que un pueblo reclame y que unos gobernantes o que legisladores o que cualquier otro poder del Estado o institución decida poner pie en pared y decir no más, ya no más. Nosotros no estamos dispuestos, pueblo mexicano, pueblo español, no estamos dispuestos a aguantar más corrupción y no lo vamos a permitir. Sabemos que nos va a llevar tiempo, pero realmente Roma no se hizo en un día, ni nada que sea realmente valioso es fácil de conseguir a ningún nivel. Todo lo que cuesta normalmente vale y por eso, aunque cuesta, nosotros pues nos arriesgamos y procuramos conseguirlo. La corrupción es una lucha que se puede vencer. Luchar contra la corrupción es quizá alguna de las luchas que va a engrandecer o que engrandece más a las personas que la realizan. Engrandece el alma, engrandece el corazón. Nos consuela cada vez que llegamos a nuestra casa y echamos la llave o el cerrojo para poder dormir con un poco de tranquilidad. Por favor, y con esto termino, sigan luchando contra la corrupción. Yo como mexicana de corazón al menos les agradezco muchísimo el trabajo de todas las comisiones anticorrupción y una vez más agradezco la invitación y agradezco que cuenten conmigo para luchar y erradicar esta lacra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad, magistral conferencia que nos invita a grandes reflexiones. Nuestro estado de Durango precisamente está en la construcción de la política estatal con la finalidad de encontrar precisamente ese problema que nos aqueja respecto a la corrupción. Hay grandes compromisos por parte del sistema local anticorrupción y de todos los que los integramos para sacar adelante este proyecto de nuestra política e invito al público que nos acompaña que contesten por ahí el cuestionario, la encuesta que está adjunta y esto obviamente nos ayudará a tener más al respecto de la contextualización. Doctora, muy agradecida de verdad por su participación, por esa generosidad y créame lo que hace pues temblar estas palabras tan importantes que ha señalado usted, tan precisas, y sin duda nuestro público que nos acompaña, por supuesto grandes personalidades, habrán reflexionado profundamente respecto a sus comentarios. Acto seguido, me permito solicitarle al licenciado, al magistrado Gerardo Antonio Gallegos Isaías, magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Durango, quien hará lectura al reconocimiento. Gracias, doctora. Permiso.
Muchas gracias, doctora. Felicitarla y agradecerle por su disertación tan eminente. El Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción tiene el honor de otorgar el presente reconocimiento a la doctora Milagros Otero Parga por su brillante y valiosa conferencia Decencia y Transparencia versus Corrupción y Opacidad. Todo ello en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. El reconocimiento, como ustedes lo observan, se firma por la Secretaría Ejecutiva del Sistema, por el Consejo de Participación Ciudadana, la Entidad de Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de Contraloría, Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Justicia Administrativa Poder Judicial del Estado. Doctora, nuevamente muchas gracias. Le haremos llegar físicamente este reconocimiento en agradecimiento y dándole las gracias muy cumplidas por su intervención. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muy amables. Gracias, señor magistrado. El día de hoy pues terminamos esperando que estén el día de mañana con nosotros en otro ciclo de conferencias con el doctor Javier Saldaña Serrano. De favor, esperamos poder acompañarnos, que también será un tema muy interesante para todos ustedes. Integridad personal e institucional a propósito de las exigencias éticas del buen servidor público. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de verdad muy complacida en haberlos tenido aquí. Y si me permiten, saludo al doctor Flavio Galván Rivera, quien nos hizo favor de acompañarnos el año pasado con este ciclo de conferencias. A todos ustedes, muy agradecidos, doctor Milagro, de verdad, gracias y la esperamos aquí en Durango. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo, distinguida maestra. Felicitaciones por la organización y felicitaciones a la ponente. Extraordinaria ponencia, doctora Milagros. Flavio Galván, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, y para mí el poder conectar con ustedes, ya solo oírles hablar me calienta el corazón. Gracias, muy amables. Gracias a todos ustedes. Que tengan bonito día.